Hermanos, Cristo ha resucitado, feliz Pascua para todos. Y hoy obviamente no podemos sino hablar de la resurrección. San Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados y ha sido resucitado para nuestra justificación. La fuente de la esperanza cristiana es la resurrección, ¿no? Recuerden cuando al final del Evangelio de Marcos, el ángel le dice, ustedes buscan al crucificado, ha resucitado. O en Lucas 24 esa pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? El anuncio de la resurrección, hermano, es el anuncio fundamental, el comienzo de la fe. Ahí brota la vida, no solamente para Jesús, sino también para vos y para mí. Entonces, siguiendo al Padre Canta a la Mesa, realmente podemos hablar de la resurrección como un nuevo Génesis, ¿no? Dios dice la vida de su Hijo y Jesucristo resucita. O recuerden ustedes Tomás, ¿no? Cuando Tomás toca la carne resucitada de Jesús, se estremece y da ese grito de fe, Señor mío y Dios mío. Entonces la resurrección, fíjense ustedes, ¿no? Es el anuncio fundamental. Ante ese anuncio fundamental, es decir, Pablo va a decir, ¿se acuerdan? Capítulo 10, precioso texto, ¿no? Si crees en tu corazón que Cristo ha resucitado y confiesas con tus labios que es el Señor. Si crees en tu corazón. Y fíjense, aquí se nos abren dos caminos, ¿no? O entendemos para creer el camino de la razón, el camino del intelecto, o creemos para entender el camino de la fe. Y aunque no deberían oponerse, muchas veces y lamentablemente a lo largo de la historia han sido como camino casi contradictorio. Tanto intentar entender, la fe no encuentra lugar. Y si le doy lugar a la fe, después podré empezar a entender. Pero hay que animarse a dejarse transformar por ese anuncio, por la fe, por el anuncio de la fe, ¿no? Por eso Pablo dice, si proclamas y crees que Dios lo ha resucitado, serás salvado, ¿no? Entonces fíjense ustedes, la fe brota de la proclamación. Pablo lo dice también, un poquito más adelante en el capítulo 10, ¿no? La fe brota de la predicación, es decir, ¿cómo se consigue la fe? ¿De dónde saco la fe? La fe nace de la escucha. Escuchar el anuncio que dice el acontecimiento, ¿no? Nosotros no vimos resucitar a Jesús. Nosotros creímos en el anuncio de los testigos. Pero ¿por qué creímos? Porque nos decían algo que sucedió. Cuando yo te cuento algo a vos me creés. Vos sabés que ayer me pasó tal cosa. Vos no me viste suceder eso, pero creés, ¿no? Y al creer se abre este abanico precioso de la vida, ¿no? Entonces, escucha, anuncio, acontecimiento. Y aquí la pregunta enseguida es ¿por qué no todos creen? Bueno, el misterio de la libertad humana, ¿no? El misterio de que yo pueda cerrarme a lo que vos me estás contando. Y vos te das cuenta, cuando me contás algo y yo me quedo así como medio con el ceño fruncido, vos decís, no me creyó, no. Y existe la libertad maravillosa, ¿no? Entonces fíjense, recuerden ustedes, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y los apóstoles comienzan a dar testimonio, ellos dicen, nosotros y el Espíritu Santo damos testimonio. Capítulo 5 de los Hechos, el segundo o tercer discurso de Pedro, ¿no? Nosotros y el Espíritu. Y aquí quizás haya otra clave para vos y para mí, ¿no? El anuncio, el testimonio es un testimonio externo, es un testimonio visible porque me lo dice mi hermano, o porque me lo dice la palabra, o porque lo leo, o porque me lo cuentan, ¿no? Pero al mismo tiempo fundamentalmente sucede un testimonio interno, irrepetible del Espíritu Santo. Por eso es que yo puedo escucharte a vos contarme y en mi corazón creer. Ahí ya hay una acción no solo de tu palabra, no solo de tu credibilidad, sino también del Espíritu, ¿no? Y miren ustedes entonces, el Espíritu Santo y nosotros les decimos, Cristo está vivo. Yo te lo digo con mis labios, el Espíritu toca tu corazón y vos crees, ¿no? Entonces, dos cositas más te quiero contar. La resurrección como obra del Padre, ¿no?
Veníamos hablando de la pasión del Padre, ¿te acordás? El Padre levanta de la muerte a su Hijo. El Padre en su infinita ternura no deja a su Hijo muerto, sino que lo despierta. Y quiero poner el énfasis en esta palabra, lo despierta. Cristo es despertado de la muerte por el Padre. Así como Jesús le grita a Lázaro, Lázaro, sal fuera, el Padre le dice, Hijo, venite, vení a vivir. Cristo es sacado del sepulcro por la palabra del Padre, por la fuerza del Padre. Y por eso para San Pablo el Padre Dios es el que resucita a Jesucristo. Carta a los Corintios, carta a los Gálatas, carta a los Colosenses, el Padre de nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado a Jesús, ¿no? Lo despertó. El verbo en griego es egeiro, es despertar, levantarse. Lo que hiciste hoy a la mañana, te despertaste y te levantaste, eso hizo el Padre con el Hijo desde la muerte, desde el sepulcro. Mediante el Espíritu, ¿sí? Mediante el Espíritu. Carta a los Romanos, de nuevo, ¿no? Y Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de David según la carne, Hijo de Dios por el Espíritu Santo recibido en la resurrección, ¿cierto? Entonces fíjense ustedes, ¿no? Y aquí habría que hacer una aclaración, más allá de que estos días, hoy, mañana, en estos días vas a recibir cientos de imágenes de Jesús resucitado, saliendo de una tumba con una bandera, con un estandarte, levantando las manos. La resurrección es un acontecimiento interior y espiritual, ¿no? Nosotros lo dibujamos, necesitamos expresarlo en imágenes, pero es un acontecimiento interior y espiritual. Cristo resucita a una vida nueva, distinta. Más allá de que se deja ver por los discípulos, lo pueden tocar, come con ellos, en realidad son expresiones para decir, es el mismo, pero ya no. Es el mismo, pero ya no, ¿no? Y entonces fíjense ustedes, no vamos a terminar acá. ¿Dónde está el poder de la resurrección? En que vos lo recibas en tu vida, en que creas y te dejes transformar por ese poder. De un acto, el acto de la resurrección de Jesús, pasamos a un estado, el señorío de Cristo. Déjalo ser Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque como dice también Romanos 14, Cristo resucitó a su Hijo para ser Señor de vivos y muertos. Él quiere ser Señor de tu corazón y del mío. Él quiere ser el Señor de nuestra vida. Jesucristo es el Señor, decían los cristianos cuando pedían el bautismo. ¿Por qué te querés bautizar? Porque Jesucristo es el Señor. Confesar en tu corazón para ser salvado, ¿no? Y por eso en carta a los Filipenses Pablo dice, todo me parece una porquería comparado con el conocimiento de Cristo y el poder de la resurrección. Esto es lo que te quiero regalar, que puedas experimentar el poder de la resurrección que obra en la vida de los creyentes. Resucitemos, hermano. Vos sabés de qué tenés que resucitar, yo también más o menos lo sé. Resucitemos por el poder del Espíritu que levanta de la muerte al Hijo y a los hijos. Feliz anuncio, feliz vida. Había un santo ruso, estuvo 10 años sin hablar. Es uno de los santos más queridos en Rusia, San Serafín de Serabov, o un lugar así, ¿no? 10 años sin hablar, no habló una palabra. Y ustedes saben que cuando vuelve a su comunidad, él le dice, tesoro mío, Cristo ha resucitado. Y dice que la gente que escuchaba eso quedaba transformado por el amor. Te deseo una vida nueva, que creas en la vida y la recibas junto conmigo.